Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Buenas noches, Media Telecom Convergencia Plena en MBS 102.5. Les damos la más cordial bienvenida. Se encuentra en el estudio mi amigo Gabriel Sosa Plata. Hola, Gabo. Hola, Jorge Fernando Negrete. Y hoy, pues desafortunadamente no nos pudo acompañar Irene Levy, pero bueno, aquí estamos, esperamos que podamos hacer un buen programa. Así es, tenemos un excelente programa, sobre todo dedicado a temas de vanguardia en telecomunicaciones, la banda de los 700, relaciones y comunicaciones con América Latina. Entonces, lo que ha pasado con la televisión digital, por ejemplo, así es. Este anuncio que se dio para inhabilitar estos celulares que son robados, que es un tema que sin duda interesa a todo un radio tema y un escuchas. estudio que estamos lanzando el día de hoy en Media Telecom, que es esta relación compleja pero muy interesante entre Telefónica de España y América Móvil en toda la región del continente americano. Pues comenzamos en este instante, vamos a Espectro Noticioso. Espectro Noticioso. Estas son las noticias que te interesan para ejercer tu derecho a las telecomunicaciones. Televisa está amparada contra el acuerdo de televisión digital, y es que la televisora se comprometió con la Comisión Federal de Competencia a no entorpecer la licitación de nuevos canales de televisión abierta a cambio de su alianza con Iusacell. Sin embargo, una filial de Televisa, Canales de Televisión Populares, mantiene un amparo en tribunales. La primera condición de la COFECO a la alianza Televisa-Iusacell dice que si se acredita el intento de entorpecer abiertamente la licitación por medio de litigios, las empresas deberán vender un canal nacional de televisión abierta. Queda en duda el derecho de las televisoras a interponer recursos legales. La Canitec pidió que Telmex comparta su red. Como parte de la consulta pública del Convenio Marco de Interconexión, la Cámara que aglutina a los principales operadores de cable pidió a la COFETE la compartición de la infraestructura de Telmex en beneficio de los demás operadores. Por su parte, las empresas Operbest, Bestphone, Cablevisión y Cablemás, filiales de Televisa, adoptaron la misma postura e indicaron que requieren una inversión de 998 pesos por cada línea residencial en el país. La Comisión Federal de Competencia también calificó de favorable que Telmex comparta su red con el resto de los operadores de telecomunicaciones. El acuerdo comercial antifalsificación, conocido como ACTA, que firmó el gobierno mexicano, requiere que por lo menos 15 leyes nacionales sean modificadas para que se aplique con bases sólidas. Entre otras cosas, el ACTA busca un marco legal más efectivo para combatir la piratería y la falsificación en el ámbito digital, así como sanciones a los infractores en Internet. En este mismo tema, el senador Francisco Castellón Fonseca se pronunció en contra del ACTA y pidió una explicación a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía por su firma. El legislador del PRD aseguró que las negociaciones del ACTA fueron realizadas en la oscuridad, en la opacidad y carentes de transparencia. Castellón Fonseca dijo que el presidente Felipe Calderón violó lo dispuesto en la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica. Aunque en el Senado se debatió el tema, ahora corresponde la ratificación del ACTA. Pidió que el Congreso de la Unión rechace enérgicamente la firma. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes instalará más fibra óptica. Según el subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría, se proyecta usar los derechos de vía de los 16,000 kilómetros de las carreteras federales para construir ductos con fibra óptica que permitan abatir la brecha digital. Detalló que requiere una inversión estimada de $323 millones que fomentaría el desarrollo de las telecomunicaciones. Cada ducto podría incluir 3 cables con 96 hilos de fibra óptica. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Estamos en MBS Noticias 102.5, Media Telecom Convergencia Plena. Teléfonos en cabina 5166-1025. Soy Jorge Fernando Negrete. Mi domicilio en Twitter es FerNegreteP. Gabo. Y el mío es @telecom y medios. Ahí para que se comunique con nosotros, para que nos comente también pues sus impresiones, sus comentarios de estas noticias que hemos estado comentando. Bueno, hoy tenemos muchas noticias, tenemos muchas cosas que comentar. Si quieres comenzamos con el tema de Televisa, Gabo. Pues sí, bueno, Televisa está amparada contra el acuerdo de televisión digital como
habíamos, como se comentaba en esta cápsula, ya lo habíamos difundido, tú lo recordarás, Jorge Fernando, en la columna que tenemos ahí en el periódico El Universal, y es que hay 3 empresas de Televisa, que es, una está en Mexicali, la otra es Televisora Peninsular y otra que se llama Canales de Televisión Populares, que se ampararon en contra del acuerdo fundamental de esta reforma al Acuerdo de Política de Televisión Digital, que es un acuerdo que busca ser congruente con el decreto presidencial del presidente Calderón del 2010, de septiembre del 2010, y que buscaba pues adelantar el apagón analógico, esto que así se le llama, del 2021 al 2015, para que a partir, digamos, del primer minuto del 2016 ya solo tengamos televisión digital. En México todavía no se conoce el fondo, digamos, del porqué de estos amparos de Televisa. No ha hecho ninguna declaración al respecto, pero han sido presentados. El asunto es de que pues esto puede entorpecer los planes que tiene la Comisión Federal de Telecomunicaciones para avanzar en la digitalización de la televisión, pero además de eso, Televisa tiene un amparo en contra del programa de concesionamiento de canales de televisión, que es el que va a dar pie para la creación de estas nuevas cadenas nacionales de televisión. No se resuelven tampoco este amparo, pero sí significa, podríamos decir, que una piedra en el camino para este objetivo que tiene el gobierno de tener más competencia en televisión. Vale la pena que nuestros radioescuchas sepan que este tema donde las televisoras se preocupan, digamos, mucho con el tema de la televisión digital terrestre, no genera muchas controversias. Uh-huh. No solamente en México, en España en este instante hay un problema muy grave entre todos los operadores de televisión, porque no están de acuerdo en devolver parte del espectro que será utilizado para la banda ancha. Esto mismo ha sucedido en Uruguay en este instante, esto está sucediendo en Argentina, en Chile, y es normal. Todo proceso donde surgen nuevas plataformas, nuevos usos del espectro, todo proceso de cambio en telecomunicaciones genera mucha incertidumbre. Si bien es explicable esta duda y esta preocupación de las empresas de televisión, yo creo que ahí es muy importante que la autoridad siempre termine de explicar correctamente, no solamente a los operadores, sino a la sociedad, por qué es benéfico la devolución del espectro en la banda de los 700, por qué es tan apreciada esta banda hoy en día, por qué no se deben de preocupar las televisoras si salir o no, sino más bien negociar con ella los tiempos y los momentos, las condiciones por las cuales van a transitar a las nuevas usos que tendrán en este modelo de televisión conocido como TDT. Pero bueno, esto es parte de los conflictos que surgen alrededor en un momento de transición al cambio, ¿no? Así es parte de los conflictos, Jorge Fernando, pero sí es importante comentar que al menos en cuanto a lo que es el amparo en contra del programa de concesionamiento, pues uno pensaría que no iba a haber ningún obstáculo de carácter jurídico para porque se comprometió Televisa al comprar Yusacell, el 50% de Yusacell, que no iba a entorpecer el proceso de licitación de frecuencias de canales de televisión. Y pues vamos a ver, todavía tampoco la Comisión Federal de Competencia ha dicho nada en relación con este tema fundamental. Bueno, esto apenas comienza, nos faltan muchos temas por comentar. Vamos a un corte y regresamos. Recuerde, estamos en Media Telecom Convergencia Plena, 102.5 de FM. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia Plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Bueno, regresamos. Están en Media Telecom Convergencia Plena en el 102.5 de FM. Les repito los teléfonos en el estudio. Son 51 66 10 25. Soy Jorge Fernando Negrete. Gabo, continuemos con los temas. Estábamos ahora con uno que es particularmente interesante. La semana pasada se celebró en Panamá el evento Conecta Américas, que fue probablemente uno de los eventos más importantes que se han realizado por parte de la UIT en el continente. Prácticamente de todos los países de América Latina y del mundo, de buena parte de Europa, de Estados Unidos, de Asia, fueron a Panamá a hablar de telecomunicaciones, sobre todo vinculado a los temas de desarrollo, telecomunicaciones y desarrollo, y pudimos escuchar al secretario de Comunicaciones de México, Dionisio Pérez Jacome, quien a mí me sorprendió porque pues parece que todo va muy bien en el sector en México. Pues sin duda, porque él hizo una presentación en la que, por ejemplo, dijo, entre otras cosas,
que la penetración de la banda ancha y fija y móvil, más o menos pasó de alrededor de 2.9% a 20.3%, digamos, durante los últimos años. Pero me llama la atención que en efecto él dio la impresión de que las cosas van muy bien aquí en México y de que la banda ancha pues tiene realmente expectativas de crecimiento muy importantes, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Porque incluso, pues ya ves que recordó todo aquello que se ha venido haciendo en este tema, por ejemplo, lo que es la licitación de los 2 hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, el hecho de que se puedan ahora rentar pues digamos, infraestructura del gobierno federal para que ahí los operadores puedan colocar sus radiobases, entre otros asuntos, bueno, incluso de esta agenda digital nacional, ¿no? El ADN, en fin, que hasta, pues creo que impresionó a algunos de los presentes con este tipo de anuncios. Así es. Pero a mí me llama mucho, como dices, la atención esto, porque, y me gustaría retomar lo que escriben estos colegas de Hoy en Telecomunicaciones, que hicieron una editorial muy interesante al respecto. Dice, por ejemplo, esta cifra es una realidad, es decir, que hayamos llegado al 20.3%, ¿no? de banda ancha. Dice, aunque el funcionario evitó mencionar que en las zonas rurales la ausencia de servicios sigue siendo la norma en la mayoría de las localidades, ya que se trata de un avance más por los enlaces móviles que por los fijos, lo que significa una debilidad estructural de conectividad nacional. Y pues bueno, los avances que mencionó Pérez Jácome fueron que operadores privados instalen equipo en estos inmuebles federales, instalar fibra óptica en carreteras, que también ya ves que ha sido uno de los últimos anuncios, los programas de conectividad social, consolidar la agenda digital nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues lo cierto es que es en municipios en los que hay nula penetración de banda ancha, y en realidad pues solo se trata de propósitos por hacer y procesos que arrancaron pero que hoy día pues no se han consolidado. Mira, a mí me sorprende y me preocupa enormemente lo lamento pero lo tengo que decir así, la poca autocrítica de los funcionarios mexicanos. Cuando uno está atento a lo que sucede en otros países en América Latina, claramente ves cómo hay planes de banda ancha pues en Brasil, el plan de banda ancha de Brasil, el plan Vive Digital del que hemos platicado tantas veces aquí, el plan Argentina Conectada, Chile Comunicado, el plan de banda ancha de Perú, tienes el plan de banda ancha de Costa Rica. Bueno, podemos mencionar muchos programas de política pública robusta que tienen continuidad, y en el caso de México es sorprendente porque tenemos 3 secretarios de comunicaciones, hemos tenido en este sexenio 3 secretarios de comunicaciones, 4 subsecretarios de telecomunicaciones, 2 presidentes de COFETEL y 5 comisionados. No hay una política pública robusta, programada y con presupuesto para ejercer y medir resultados. Entonces fue muy audaz la aseveración del secretario allá. Creo que la mejor manera de hacer política pública es cuando tú reflexionas y reconoces lo que no has hecho, porque eso te va a permitir avanzar de una manera pues muy humilde, muy concertada, muy negociada, y vas a poder convocar a mucha gente que dice, bueno, ¿en qué te ayudo? Uh-huh. Pero cuando empiezas a hablar con tanta autoridad y con tanta seguridad de que has puesto a los edificios del sector público a disposición de los operadores, pero pues quiero saber cuál es el primer edificio que tiene antenas de un operador. No hay ninguna. Es que hasta ahora no hay. Los hilos de fibra oscura de la CFC pues no están iluminados, y en cambio la licitación bueno, que dijeron que para este fin de año, ¿no? Ya se van a tener. Pero Total Play, que entró como operador, ganó la concesión para la red dorsal de fibra oscura en Colombia, ya está anunciando a 3-4 meses de que ganó la licitación avances, uh-huh. Y nosotros más de un año no tenemos ningún avance en la iluminación de los hilos de fibra oscura de la CFC. Entre otros aspectos, ¿no? Creo que desafortunadamente tenemos una enorme brecha digital, porque está muy bien, digamos, aquí la banda ancha, yo creo que en la Ciudad de México, pues más o menos la tenemos. ¿De cuánto estamos hablando? De unos 2 megas aproximadamente, sí, 2.5, claro. ¿no? Por ahí, pero bueno, tenemos opciones, hay una mayor competencia, la tenemos quizás en Guadalajara, obviamente en Monterrey, en algunas ciudades fronterizas, pero sí, la gran mayoría de las localidades en México, lo único que les llega es Prodigy de Telmex, y párale de contar. Sí. Bueno, y algo que es muy delicado, vuelven a subrayar esta idea de las famosas 3 Cs, uh-huh. Que son competencia, convergencia,
cobertura. Y cobertura. Pero yo tengo la impresión de que toda esta administración se ha dedicado a trabajar sobre el concepto de competencia. No conozco una sola acción en materia de cobertura. No tenemos el fondo de cobertura universal, que es más o menos de 700 millones de pesos. Bueno, es absolutamente incomparable con el concepto que tenemos en Colombia, en Brasil. Perdón, ya tenemos en la línea, en este instante. No. ¿Todavía no? No, todavía no. Todavía no. Algo Bueno. está pasando ahí con nuestro invitado, pero bueno. Así es, bueno, se nos está, tenemos una falla en las telecomunicaciones. Les informamos a nuestros radioescuchas que estamos esperando a Matías Fernández Díaz, que es gerente regulatorio de GSMA América Latina, quien nos platicará sobre una noticia que fue importante toda la semana pasada, no en México, sino en todo el continente, que fue esta iniciativa sobre... Correcto, que fue toda esta noticia que tuvo que ver con la idea de inhabilitar los dispositivos móviles después de que han sido robados. Es decir, hay todo un tema para controlar o evitar delitos usando dispositivos móviles. Y justamente ellos, la gente de GSMA, ha realizado una actividad muy importante de coordinación en cada país de América Latina sobre este tema. Entramos ahora al segmento de Homo Gadget. Mientras esperamos la llamada de Matías Fernández Díaz, pasamos a Homo Gadget. Regresamos en un momento más a Media Telecom. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Hoy tenemos mucha información para ti que te gusta la tecnología. Samsung ya vendió en todo el mundo más de 10 millones de su nuevo smartphone Galaxy S3, a solo 2 meses de haber salido al mercado, es decir, 190,000 teléfonos diarios. Este dispositivo está equipado con Android 4.0 y pantalla táctil. Seguramente tú eres uno de los usuarios de Twitter que se queja por tener que formar una larga fila. Según un estudio de eLife, 85% de los tuiteros se quejan, reclaman o cuentan anécdotas de esta común práctica. Son muchas las empresas mencionadas en la muestra del estudio, pero en telecomunicaciones destacó Telcel con 26% de los tweets. ¿Cuánto dura la pila de tu celular? Ya no te preocupes tanto, porque Sony lanzará cargadores portátiles con doble USB para recargar 1 o 2 dispositivos. Están pensados para usuarios que tienen más de un gadget. El año pasado, el FBI de Estados Unidos informó que era más rentable ser hacker que narcotraficante. Y es que los ciberdelitos y el robo de datos en 2011 contra bancos y usuarios generó pérdidas por más de 93,000 millones de dólares. Se estima que en México la cifra alcanza los 60 millones de dólares. Especialistas en seguridad informática indican que estas cifras aumentarán, por lo que te recomendamos proteger tus datos personales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal de la República y los operadores celulares firmaron un acuerdo para intercambiar una base de datos que contenga el número de identificación de cada equipo celular, para evitar la venta de equipos robados tanto en México como en otros países. En los últimos 2 años se reportaron 7,500 denuncias y solo de enero a junio se han registrado 1,800 denuncias contra el robo de celulares. La medida impedirá que en caso de que extravíes tu celular, este pueda ser activado por otra compañía, incluso en otros países. Síguenos en Twitter, @MediaTelecom. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Media Telecom. Convergencia plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete En Media Telecom. Convergencia plena. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Se encuentra en la línea telefónica finalmente Matías Fernández Díaz, quien es gerente regulatorio de GSMA América Latina. Matías, buenas noches, bienvenido a Media Telecom. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Se encuentra Gabriel Sosa Plata con nosotros también. Matías, me da mucho gusto saludarte porque realmente apreciamos mucho la actividad, la labor que está realizando GSMA América Latina en todo el continente. Bueno, por supuesto, particularmente en esta parte, en esta región del hemisferio. Ustedes han trabajado mucho con los gobiernos de cada país. Y la semana pasada nos dieron una noticia que fue muy importante y replicada prácticamente en cada país del continente, que fue toda esta labor que realizaron en contra del mal uso de los dispositivos móviles. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre esta noticia que dieron? Sí, claro, Fernando. Primero agradecerle el llamado y básicamente
nosotros trabajamos mucho con los gobiernos y con los operadores, como representantes de los operadores móviles en la región. Y justamente la semana pasada hemos lanzado un comunicado a través del cual el compromiso que tenían los operadores móviles en la región a fin de combatir el hurto de terminales o de celulares en cada uno de los distintos países de América Latina a través de la utilización de una base de datos en común, la cual centraliza toda la información de los terminales robados en cada uno de estos países, y luego los operadores móviles descargan esta información y pueden bloquear e impedir que se utilicen los distintos terminales en cada una de sus redes. Esto es un avance significativo, ya que un grupo de 13 grupos de operadores móviles se han adherido a este compromiso, y demuestra el fuerte involucramiento que tiene y la participación que tienen los operadores móviles con las políticas públicas de los países, y especialmente en este caso para combatir el hurto de celulares en la región, que es un tema que está en las agendas de todos los reguladores. Más o menos, Matías Fernández Díaz, gerente regulatorio de GSMA en América Latina, ¿de cuántos países estamos hablando que se sumaron, digamos, a esta política para, pues, sobre todo de que sea efectivo el reporte de algún equipo robado y que sea, en este caso, inhabilitado? Bien, mira, prácticamente la iniciativa en América Latina tiene un alcance de 500 millones de usuarios, más de 500 millones de usuarios, que están representados por estos 13 grupos de las operadoras, que tienen operaciones en más de 20 países de la región. Entonces, 20 países, es importante, entre ellos, por supuesto, México. Por supuesto, México es exactamente. Matías, pero esto implicó una labor de liderazgo, de logística y de coordinación absolutamente sorprendente. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes lograr estos resultados? Porque además, te quiero decir algo, por supuesto, el programa se emite en Media Telecom aquí en México, pero nos escuchan en todo el continente vía internet. Tenemos como tú sabes, una enorme cantidad de seguidores, y pudimos monitorear en prácticamente todos los países la comunicación de ustedes. ¿Cómo lograron este esfuerzo? Estos resultados, perdón. La verdad es que venimos trabajando hace un tiempo en esta iniciativa. La base de la GSMA, la GSMA tiene su sede en Londres, y la iniciativa la tomaron algunos operadores europeos allá por 1996, y la base, es decir, data desde esa época, y a raíz del compromiso firmado la semana pasada y el trabajo que veníamos haciendo realmente muy fuerte con los operadores y con los gobiernos, por ser uno de los temas más importantes de la agenda, yo les diría que no hubo mucha discusión adentro de los operadores móviles para tomar acciones en este sentido. Simplemente la GSMA actuó de coordinador, y como ya teníamos una base operando para todos aquellos operadores que utilizaran la tecnología GSMA, el compromiso fuerte vino inmediatamente apenas pudimos ponerla a disposición de esta base que ya estaba instalada para los operadores en América Latina, porque hubo que hacer una pequeña adaptación, pero para poder soportar tanta información, ¿verdad? Claro, muchísima información, sobre todo por la cantidad de usuarios de telefonía celular que ya tenemos en toda esta región. De hecho, la semana pasada, Matías Fernández Díaz, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México suscribió un convenio de colaboración con operadores de telefonía móvil y con la Procuraduría General de la República como testigo de honor para impedir que un teléfono que haya sido reportado como robado o extraviado pueda ser usado aquí en nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se han presentado cerca de 7,500 denuncias de robo de teléfonos celulares a transeúntes, y tan solo de enero a junio de este año, la cifra, según el comunicado del SCT, es de un poco más de 1,800 denuncias. ¿De qué manera, técnicamente, Matías Fernández Díaz, es inhabilitado un teléfono? ¿Cómo se lo podemos hacer accesible a nuestros radioescuchas esta información? Bien, para ponerlo de la manera más simple posible, cada uno de los teléfonos que tú tienes en tu mano, los celulares, tiene un número que se llama un código que se llama email.
Este email es único para cada uno de los terminales. Sería como una cédula de identidad o un pasaporte, un número de pasaporte de cada uno de los teléfonos terminales. Entonces, cuando uno de estos teléfonos trafica por la red, tú puedes saber qué dispositivo es porque el código de email forma parte de los datos que cursan a través de las redes. Lo que hace la base es que cada uno de los operadores móviles envía este código de email a la base de la GSMA, ese código que ha sido dado de baja, y los operadores en otros países descargan de la base esta información y simplemente anulan el tráfico de ese dispositivo a través de su código de email. Ah, qué interesante. Es decir, que si, por ejemplo, a mí me roban un equipo aquí en México y este equipo va a dar, pues no sé, a El Salvador o a algún otro país, ese equipo de todas maneras no va a servir ya en ninguno de estos países que han firmado este convenio. Exactamente, porque justamente uno de los problemas es que en muchos países existían bases locales. Es decir, en México, por ejemplo, puede ser que exista una base local que simplemente sea información que transfieren entre todos los operadores móviles de México. Ahora, si los celulares de México que se robaban en México eran exportados, por decir, a Guatemala, en Guatemala no tenían la información de terminales robados, de qué terminales robados habían sido provenientes de México. Entonces, de esta manera, tú puedes intercambiar la información entre los distintos países y no solo combatir el robo de terminales en tu país, sino en el resto de los países, porque muchas veces se roban para ser exportados a otros países, ¿verdad? Claro, sí, son estas bandas, digamos, de delincuentes. Así es. Oye, Matías, bueno, por supuesto, esta noticia es algo que felicitamos, te felicitamos a ti, a Sebastián Cabello, pero para nuestra audiencia, sobre todo para quienes no los conocen, me gustaría que nos platiques qué es GSMA. Esta capacidad convocatoria absolutamente insólita de ustedes, pues ya los pone de manera más visible en el discurso continental de las telecomunicaciones, pero ¿qué hacen? ¿Cuáles son sus principales líneas de trabajo, Matías? Bien, la GSMA básicamente es la asociación de todos los operadores móviles a nivel global. La asociación representa hoy día a más de 800 operadores móviles en alrededor de 219 países, 220 países y territorios alrededor del mundo. Todo aquel operador que tiene la tecnología, utiliza la tecnología de GSM, es miembro de la asociación y nosotros defendemos los intereses de los operadores móviles a nivel global. Lo interesante de esta asociación es que justamente está compuesto por distintas partes. Ponerse de acuerdo en un compromiso de tal envergadura realmente es un hecho que nos pone muy contentos y muy orgullosos y demuestra el trabajo conjunto de todos los operadores móviles en este sentido. Nosotros también tenemos adentro de la asociación GSM distintos proyectos de mobile banking, de promoción de la banda ancha móvil, de las mujeres en las telecomunicaciones. Y a ver cuándo nos platica, ¿no? De las mujeres en telecomunicaciones, suena muy interesante. Matías, pues bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero te queremos agradecer justamente el espacio en tu agenda. También los queremos felicitar para nuestros radioescuchas. También deberían saber que GSMA organiza el evento de Mobile Congress en Barcelona año con año. Pero bueno, platicaremos más de esto en otra ocasión. Por lo pronto te enviamos un abrazo, Matías. Saludos a Sebastián Cabello y regresamos después del corte. Gracias, aquí Matías. A Telecom Convergencia Plena. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. No te desconectes. Media Telecom, Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom, Convergencia Plena. Media Telecom Américas. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones ecuatoriano, CONATEL, aprobó el reglamento para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado. La regulación contempla aspectos relacionados con la restricción de acceso a contenidos destinados al público adulto, niños y adolescentes. Además, prevé aspectos relacionados con las recargas de saldos y promociones en la telefonía móvil. Es posible descargar este y otros documentos en www.mediatelecom.com.mx. La licitación para los servicios de cuarta generación en Colombia se encuentra retrasada.
pues la Agencia Nacional del Espectro espera un convenio con el Ministerio de Defensa para garantizar la disponibilidad de las frecuencias que se subastarán. Además, el director general de la ANE, Oscar León, afirmó que se prevén varios cambios en el pliego de la licitación que buscarán la masificación de la tecnología. De acuerdo al funcionario, la subasta podría ocurrir en noviembre de este año. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña, Anatel, le suspendió la venta de tarjetas SIM o chips, como se les llama comúnmente, a las empresas de telefonía móvil Claro, Oi y TIM, como sanción a las fallas en la calidad del servicio en cuanto al índice de llamadas no completadas y la interrupción en el servicio. En Perú se publicó la Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, la cual designa a los OSIPTEL, el regulador de las telecomunicaciones nacional, a velar por la implementación y la operación de la red dorsal de fibra óptica, a vigilar los criterios de tarifas aplicables al operador, a revisar las características técnicas de la conexión a Internet de banda ancha y a supervisar el mercado y sancionar prácticas anticompetitivas. Además, la ley prevé defender el principio de neutralidad de la red para que los proveedores de servicio no puedan bloquear, interferir, discriminar ni restringir el acceso de cualquier usuario. El continente americano necesita invertir $54 millones para desarrollar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a través de los proyectos que se discutieron durante la cumbre Conectar las Américas, la cual se llevó a cabo en Panamá, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Durante 2 días, los miembros de la UIT debatieron 71 proyectos que buscan las alianzas entre los sectores público y privados para acoplar los recursos que permitan reducir la brecha digital en América Latina. Parte de las temáticas tratadas en Panamá fueron telecomunicaciones de emergencia, radiodifusión digital, acceso a la banda ancha y su aplicación en zonas urbanas y rurales, reducción de los costos de acceso a Internet y alfabetización digital. La consultora Media Telecom Policy and Law te invita a consultar el estudio América Móvil versus Telefónica, la conquista por el usuario en América Latina, un documento elaborado por Fernando Butler y Efren Páez que analiza las posiciones de las 2 principales operadoras de la región. Descárgalo gratis en www.mediatelecom.com.mx. Media Telecom Américas. Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena, 102.5 de FM y por internet para toda América Latina y el mundo. Y el teléfono 5166-1025. En efecto, está Gabriel Sosa Plata en el estudio, soy Jorge Fernando Negrete, pues muy movido a América Latina. Realmente las noticias en el sector están calientes y también vamos a poder platicar de todo ello con Erasmo Rojas, director general de la Asociación 4G Américas. Erasmo, bienvenido a Media Telecom. Erasmo Rojas, creo que no lo tenemos en la línea. Algo pasó, se nos con cortó. Erasmo. Bueno, pero escuchamos esta cápsula y tú querías hacer una aclaración respecto de la inversión que se va a hacer en infraestructura de telecomunicaciones. Supuesto, en el evento de Conecta Américas de Panamá la semana pasada, la cantidad era $54 mil millones. No 54 millones, que se necesitan es muy poquito, de ¿no? inversión en infraestructura en toda la región, ¿no? Pero bueno, mira, oye, veamos el asunto. A ver, para los radioescuchas de México y América Latina, nueva ley de banda ancha en Perú. Tenemos reglamento para usuarios de telecomunicaciones en Ecuador. Uh-huh. Tienes licitación de espectro en 3-4 países. Uno de ellos Colombia, que desafortunadamente se retrasó un poco la licitación de la misma, que iba a ser en estos días y ahora pasa para noviembre, pero bueno, sucederá. ¿Ves una gran cantidad de movimiento en toda la región, Gabriel? Pues sí, muy intenso, incluso también en otros ámbitos, no solo en la banda ancha, por ejemplo, en Argentina, que tuvieron un problema por esta licitación que están haciendo de una nueva cadena de televisión digital, por cierto, como que se les cayó un problemita ahí. En fin, muy intenso el sector. Así es, bueno, esa nota de Argentina la comentaremos. Ya está en la línea Erasmo Rojas, director de 4G Américas. Erasmo, muy buenas noches, bienvenido al programa, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Erasmo, dos preguntas. Para la gente que por primera vez te escucha en Media Telecom, nosotros por supuesto sabemos quién eres. Erasmo Rojas es un especialista en telecomunicaciones muy importante en toda la región, es un conferencista, estudioso, pero ¿podrías primero platicarnos qué es 4G Américas? 4G Américas es una asociación móvil que promueve el desarrollo de las tecnologías 4G en las Américas, o sea, está basada en los Estados Unidos y cubrimos la parte de Norteamérica y América Latina y el Caribe, y nuestra función principal es promover estas tecnologías
hablando con los medios de comunicación, analistas y todas aquellas entes reguladores y todas aquellas audiencias que tienen un impacto en el usuario final. Perfecto. Erasmo, bueno, no sé si pudiste escuchar un poco nuestra nota informativa sobre América Latina, pero seguro lo sabes porque lees todos los días, por supuesto Media Telecom, pero lees directamente los periódicos de la región, pero está muy movido el continente. Tenemos licitaciones pendientes en varios países de la región, informes y avances de planes de banda ancha, por ejemplo el de Colombia, el de Brasil. El viernes de la semana pasada se emitió la primer ley de banda ancha de Perú. Se nombró al nuevo director del órgano regulador OCIPTEL. En Ecuador hubo una ley que protege a los consumidores de servicios de telecomunicaciones y además habla sobre temas de neutralidad. ¿Cómo ves todo este boom que hay sobre el tema de las telecomunicaciones en América Latina? Mira, nosotros lo vemos en que realmente los gobiernos se están dando cuenta que una de las grandes cosas que hay que hacer, desafíos en la región, es el acceso a información, conexión a través de Internet, banda ancha o conectividad a Internet, que es algo donde en la región el promedio ya se dio una penetración casi en la parte de voz cercana al 100%, pero la penetración de banda ancha sigue por debajo en promedio del 20-25%. Entonces hay muchas personas todavía que no tienen acceso a información, no tienen conexión a Internet, especialmente aquellos que están en las partes rurales fuera de las grandes ciudades. Que es un problema, por supuesto, Erasmo Rojas, que tenemos aquí en nuestro país, pero justo uno de los aspectos, digamos, fundamentales que se relaciona con la posibilidad de incrementar la banda ancha móvil en muchos de nuestros países es esto que se le ha llamado el dividendo digital. Y esta liberación de la banda de 700 MHz es un tema muy técnico, pero es importante para nosotros que lo conozcan nuestros radioescuchas. ¿Qué es esto del dividendo digital y para qué sirve la banda de 700 MHz? Erasmo Rojas. Mira, la banda de 700 MHz realmente ocupa una cantidad total de 108 MHz. Comienza en 698 y termina en 806 MHz. Este espectro ha sido tradicionalmente atribuido a la transmisión de televisión analógica, pero con la llegada de la televisión digital terrestre se genera un dividendo por espectro que ocurre no solo por la mayor eficiencia espectral de las señales digitales en comparación con las analógicas, sino que las tecnologías móviles actuales permiten transmitir sobre el mismo canal de televisión una combinación de varios canales de audio, video y datos. O sea, la conversión de la televisión analógica por digital permitiría reorganizar el espectro de la banda UHF y asignar una porción de la misma para dar acceso universal de banda ancha y mejorar la cobertura, especialmente en zonas rurales. Es decir, los canales de televisión ya digitales ocupan menos espacio en esta banda y lo que se libera sería para los servicios móviles de nueva generación. Exactamente, que eso es básicamente lo que se hizo en Estados Unidos hace cuatro años cuando se subastó la banda de 700 MHz, se inició la conversión analógica a digital, se hizo el apagón y básicamente hoy en día es uno de los países que lidera el mundo de tecnologías en la parte de cuarta generación LTE usando esta banda de 700 MHz. Erasmo, te voy a hacer una pregunta, pero me la vas a contestar después del corte. Pocas veces se había visto en la historia de las comunicaciones tanto debate por una banda del espectro como lo que está sucediendo hoy en día en la banda de los 700. Concretamente las expectativas de beneficios sociales, de impacto en el desarrollo de los países, de la capacidad de generar empleos y beneficios en materia de salud son enormes. Me gustaría que nos platiques por qué toda esta expectativa sobre la banda de los 700. Ahora que regresemos del corte, te pido que nos aguantes en la línea telefónica un minuto más. A la audiencia les informo, regresamos en un momento más a Media Telecom Convergencia Plena. Mucho gusto. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia Plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Estamos en el 102.5 de MBS en México y por internet de México a todo el mundo en Media Telecom Convergencia Plena. Continuamos con Erasmo Rojas, director general de 4G Américas. Erasmo, te decía que las expectativas en materia de política pública sobre la banda de los 700 y sus beneficios son francamente espectaculares. ¿Nos puedes explicar por qué? Sí, mira, hay dos puntos que quería comentarte a ti y a la gente de Media Telecom. Primero, al usarse la banda de 700 MHz para banda ancha, se permitiría que muchos mexicanos que hoy no tienen acceso a la información
que en algunos países se considera esto como un servicio público, como el agua o la luz, puedan conectarse a Internet y el gobierno puede usar este medio para lanzar programas como gobierno en línea, salud, educación a distancia, etcétera. Pero el segundo punto también es que se ha hecho un estudio por diferentes asociaciones donde se ha comparado qué pasaría si esta banda se sigue usando para radiodifusión en televisión o se dedica a servicios móviles como se ha hecho en otros países, y las conclusiones que se obtuvieron después de mirar varios países en América Latina es que en todos los casos siempre hay un beneficio si se usa para el caso de sistemas móviles. Por ejemplo, la contribución al ecosistema de los TICs, o sea, la adquisición de espectro, de equipamiento y servicios, la contribución directa al PIB del país, la creación de empleos, la contribución impositiva adicional, el excedente del consumidor adicional. O sea, en todos los casos que te comento, siempre por muchísimo margen, el estudio que se hizo señala que el dedicar esta banda a servicios móviles va a traer muchos beneficios, no solamente al usuario, a la sociedad, sino también al país en esta situación. Erasmo Rojas, director para América Latina y el Caribe de 4G Américas, ¿cómo ha avanzado el despliegue y licitación de la banda de 700 MHz en América Latina? ¿Cómo estamos? México prácticamente la tiene liberada, por ejemplo. Bueno, mira, yo antes de hablar de América Latina, yo quiero hablar un minuto sobre qué ha pasado con esta banda, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se subastó, como te decía. Excelente. Adelante. Se subastó en el 2008 y ya desde el 2010 se usa para los servicios de red de cuarta generación LTE. En este momento, en Estados Unidos, de los 25 millones de suscripciones en el mundo que hay de LTE de cuarta generación, el 60% está en los Estados Unidos y la mayoría de ellos está en esta banda de 700 MHz. Ahora, bajando a América Latina, hay ya varios países que han anunciado que el próximo año se va a licitar esta banda para servicios móviles, que son el caso de Chile y el caso de Colombia. También hay otros países que la han ya incluido dentro de han asignado para servicios de banda ancha, que son el caso de Paraguay, el caso de Uruguay, y finalmente Costa Rica, un país ya muy cercano a ustedes también, ha hecho una recomendación al regulador para que se atribuya esto a esos servicios móviles, para servicios móviles. Entonces, Chile, Colombia, y están a puertas de hacer esto, Uruguay, Paraguay, Costa Rica también. Pues México, de todas maneras, es lógicamente, como tú dices, la gran expectativa de que también de alguna manera tome una determinación, especialmente cuando ya hace casi año y medio que el gobierno hizo una consulta pública donde incluyó el estudio de esta banda, ¿no? Brasil espera su apagón analógico para tomar una decisión, ¿no? Sí, Brasil está esperando el apagón analógico para que por ley en este momento está en el 2016. Sin embargo, hay muchas cosas que están cambiando rápidamente en Brasil, porque cuando se determinó esa ley hace como unos 3-4 años, Brasil todavía no tenía esos compromisos que tiene hoy del Campeonato Mundial de Fútbol en 2 años, los Juegos Olímpicos en 4 años. Entonces ellos están revisando esto y lo que es alentador es que el gobierno brasilero ha dicho que a fines de este año ellos van a emitir un estudio de realmente para qué se está usando 700 MHz y posiblemente considerar de alguna manera si esta liberación se puede hacer de una forma paulatina y no de una sola vez como en algunos países se quiere hacer, que se haga solamente cuando se haga el apagón analógico. Aquí básicamente Brasil se va a ver realmente cuánto se está usando y posiblemente en partes donde se necesita, como en las partes rurales, comenzar a liberarlo de una forma secuencial. Oye, Erasmo, también hay una lógica preocupación de las empresas de radiodifusión a esta política de uso de la banda de los 700. De una u otra forma siempre hay o amparos o hay negociaciones, por supuesto justificables, pero ¿cómo se puede enfrentar ese tipo de crisis? Mira, yo creo que la manera como se han hecho en algunos mercados es que básicamente dentro de la parte, primero el gobierno tiene que de alguna manera ofrecer cómo reubicar estos servicios posiblemente a otras partes de la banda que en ese momento no se estén usando y hacer una negociación con los vencedores de estas subastas para que hagan una especie de ayuden a mover a estos usuarios a partes de la banda que realmente no son tan importantes para la parte de servicios de radiodifusión, pero sí lo son para servicios móviles. Entonces, básicamente es un aspecto de negociación donde el gobierno tiene que de alguna manera también colocar algunos topes, algunos criterios para que estas negociaciones duren determinada cantidad de tiempo y no se lleven indefinidamente, que básicamente lo que va a hacer es que el espectro que se subasta, si no se usa, si es un espectro ocioso, pues es algo que realmente repercute negativamente para el ciudadano al final del día, ¿no? Pues Erasmo, apreciamos enormemente tus comentarios, eres bienvenido en Media Telecom, serás un extraordinario colaborador y te consultaremos en un futuro. Por lo pronto apreciamos el tiempo que nos has dedicado y pronto te volveremos a consultar. Gracias, Erasmo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Buenas noches. Oye, pues interesante lo que nos está diciendo. Creo que nos estamos enfrentando a
un cambio de, como dicen, de paradigma, ¿no, Jorge Fernando? Así es, así en es. el que el mundo parece irse hacia la banda ancha y los servicios de radiodifusión, o sea, lo que es la televisión abierta, pues se está achicando, digamos, en el espectro eléctrico. Pero algo que fue muy importante que mencionó Erasmo y que lo hemos dicho mucho en Media Telecom, lo hemos platicado tú y yo, es el concepto de servicio público. La palabra convergencia tiene que ir vinculada al concepto de servicio público, no al servicio de interés público. Ya lo platicaremos en programas posteriores, pero creo que es el fondo de una buena política pública para el siguiente gobierno, considerar las telecomunicaciones y al Internet como un servicio público. La banda ancha, por supuesto. La banda ancha, por supuesto, como sucede ahora en Perú y otros países más. Por lo pronto, amigos, les agradecemos que hayan estado con nosotros en Media Telecom Convergencia Plena. Los esperamos la próxima semana y, como siempre, queremos agradecer al equipo de producción. Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala en los controles técnicos. A Fernando Viveros, productor general, a Jorge Bravo y a la terrible Dinora Navarro, Liliana Juárez, Torres, Margarita Cruz, en fin, a todos ellos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Media Telecom Convergencia Plena. Gracias. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.